Somos quienes van a revelar los secretos de One Piece. Los podcasters gigantes, valientes guerreros del análisis. El Ragnarok de las teorías. Está por comenzar. Ya. Ya, pa. Bueno, Nakamas, los saluda su amigo Manuel del podcast de los sombreros de paja. Y hoy estamos abriendo una nueva modalidad y pues vamos a hacer aquí un pequeño live donde vamos a conversar sobre algunas cosas que hemos venido platicando en la gran flota del podcast de los sombreros de paja. Esta sección realmente, pues vamos a ver cómo empieza a funcionar. No me comprometo ahorita todavía a ver pues con qué periodicidad vamos a hacer este tipo de lives o qué tipo de contenido vamos a ver. Pero pues vamos a ver cómo empieza a jalar esto, ¿no? Y pues nos preguntaremos de dónde surge esta nueva dinámica, ¿no? De antemano les mandamos un saludo a todos los que son nuestros seguidores y pues vamos a comenzar. Como muchos de ustedes sabrán, en el podcast nosotros tenemos una comunidad de spoilers. Bueno, como ustedes saben, tenemos una comunidad de spoilers. En esa comunidad de spoilers, pues ya hay varios nakamas que se han sumado con nosotros. Y pues a veces las conversaciones se ponen bastante interesantes, creamos debates y empezamos a platicar de cosas que nos atañen del tema de que más nos gusta, que es One Piece. El día de ayer, pues platicando con todos los nakamas, con Alan, con Mike, con Lucas, pues surge un tema bastante interesante que dije, pues esto lo tenemos que someter a un debate, ¿no? Y la pregunta que surge es, ¿Rox D. Xebec es realmente bueno o malo? Nakamas, antes de empezar, pues empiecen a comentarnos ustedes qué opinan. ¿Xebec es bueno? ¿Xebec es malo? ¿Y de dónde viene todo esto? Todo esto surge porque finalmente a Lucas se le saca un comentario a su manera de ver cómo está la situación, de que si Luffy no existiera, One Piece, la historia básicamente sería basada en Xebec. Xebec sería pues vamos a llamarlo el verdadero pirata. Un pirata de verdad que se comporta pues como lo que nosotros esperamos, como un pirata. Pero bueno, sobre de esto empiezan a surgir bastantes comentarios. Mike empieza a decir que sí, él está a favor, que pues finalmente se ve que es un desgraciado. Alan empieza a cuestionar estos puntos y empieza a hablar un poquito de los matices. Y finalmente llegamos a un punto en donde nos estamos preguntando si los Mugis también son demonios del mundo. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, Nakamas? Del 1 al 10, ustedes me pudieran decir, Xebec, ¿qué tan pirata es? Pero bueno, antes de empezar, después de esta plática, pues sí se me ocurrió la idea de empezar a hacer este live. Y sobre de eso, pues me gustaría empezar a platicar con todos ustedes y que nos fueran compartiendo su opinión. Finalmente esto se trata de formar una comunidad. Y pues vamos viéndolo, ¿no? Y antes de empezar a ver de qué lado camina Xebec, pues me gustaría empezar dando un resumen de lo que fue el flashback de su vida, cómo empezó y cómo se fue desarrollando. De entrada todos sabemos que de los capítulos 1155 al 1165 tuvimos la gran oportunidad de conocer toda la historia y el trayecto de Rox D. Xebec. En estos capítulos pues se nos mostró todo cómo fue desarrollándose él como un personaje. Nos fue enseñando su paso a paso y el camino que siguió pues hasta el último día de su vida. Y todo esto empezó hace 56 años. En una reunión de Leveling, Xebec se infiltra a Mary Joyce. Este pudiera ser el primer hecho que lo podemos considerar donde podemos decir que él es un verdadero pirata. Él se infiltra a Leveling, empieza a ser un caos total, pero lo que más nos sorprendió de esta infiltración más que nada fue hasta dónde se fue a meter. Se metió hasta la cocina, Nakamas.
¿Y con esto a qué me refiero? Pues creo que todos ya lo sabemos, y si no han llegado a esta parte del manga, les invito a que tomen sus precauciones, porque aquí vamos a hablar de partes bastante avanzadas y esto puede ser un spoiler. Rox D. Sebek, por alguna razón en su vida, sabía de la existencia del Cuarto de las Flores. ¿Y qué es el Cuarto de las Flores? Pues la habitación donde habita Imu-sama. En ese momento, Rox se plantó frente de él con los tremendos bolsones que se está cargando y encara a Imu y lo amenaza. Después de esto no sabemos qué ocurrió, puede que se haya dado una batalla en ese momento entre Imu y Sebek, pero finalmente él sale del Cuarto de las Flores y esto empieza a coincidir con lo que es el flashback de Loki, donde está narrando las historias de su padre Harald. Harald en ese momento también hace una incursión a Mary Joyce y en el camino se topa con Sebek. En este momento pues se topan, ambos sienten su poder y ¡pum!, chocan sus espadas. Esto emocionó mucho a Sebek y pues le agradó, y finalmente él vio en Harald a un futuro aliado, y en lugar de derrotarlo o matarlo, lo único que buscó con él fue darle un comentario diciéndole: sé un hombre libre y no te conviertas en un esclavo. Con una sonrisa se lanza hacia el Red Line y ambos caminos se separan. Después de esto, Sebek se menciona que roba un barco de la marina. Este barco contiene un gran tesoro, y pues con ese tesoro es con lo que se lanza al mar y empieza a buscar tripulaciones con los personajes más fuertes de su época, en donde por medio del Davy Back Fight, que ya se nos explicó después que en el arco de Foxy cómo funciona el ir robando a los miembros de otras tripulaciones, pues de esa misma manera Sebek se lanza y empieza a buscar tripulantes. Con ese dinero y con la fuerza que él tiene, obviamente empieza a ganar al Davy Back Fight, y con esto pues Sebek consigue hacerse de una gran tripulación. Acá más para todos nosotros pues ya es sabido que bajo su mando, vamos a llamarle entre comillas, porque pues realmente nunca nadie lo vio como un jefe o como, pues vamos a decirle, como un líder en ese momento, se sumaron a su flota pues ni más ni menos que Edward Newgate, mejor conocido como Barba Blanca, Kaido, el rey de las bestias, que en ese entonces era un jovencito, Charlotte Lilin, mejor conocida también como Big Mom, Shiki, el Capitán John y Silver Axe, entre algunos, ¿no? O sea, finalmente piratas reconocidos que hemos visto a lo largo de toda la historia de Oda, en donde nos los muestra pues como las personas que son como grandes piratas. Después del incidente que tuvo en Mary Joyce, pues finalmente pasaron 8 años y Sebek se da la tarea de llegar a Elbaf y va a buscar a ese gigante que lo dejó impactado durante su asedio a Mary Joyce. En este primer encuentro pues ya sabemos qué es lo que ocurre. Él se topa con Loki, pero Loki, muy emocionado, se le acerca, lo quiere conocer y pues Sebek lo golpea y hasta de cierta manera nos da a entender que es atravesado por su espada. Finalmente Sebek le dice de una manera muy arrogante que pues Loki no es su interés, él lo que quiere es ir a ver a su padre, ¿no? Que en este caso él quiere ir con el rey Harald. Estando en estas visitas que Sebek estuvo teniendo con Harald, le estuvo platicando todo, pues nosotros creemos que le estuvo platicando todo su plan. Y parte del plan, y por lo cual buscaba a Harald, aparte de su gran poder, es que Harald es el único que tiene el don, o vamos a llamarle nuevamente el poder, de despertar a todos los gigantes de Galeila. Eso es un tema, es un misterio que todavía no podemos resolver. Para quienes no los recuerdan cuando estuvimos en el arco de Pon Hazard,
En el laboratorio de Vegapunk se ven unas figuras gigantes congeladas. Todo parece indicar que ellos son los gigantes de Galeia. Y ellos, pues más que carpinteros, parece que son unos guerreros que pueden ser ocupados como un arma bastante agresiva. Pero bueno, en esto pues empiezan a desarrollar de cierta manera Sebek y Harald una amistad bastante honesta. En este punto ya tenemos dos, pues vamos a llamarle lados de la historia en donde ya podríamos estar empezando a evaluar a Sebek finalmente, ¿no? Desde el lado bueno, desde el lado malo. El lado bueno en cómo su lealtad lo lleva a Harald, el lado malo, cómo trató a Loki, siendo un chamaquito, un niño realmente. Pero bueno, le empieza a explicar todo su plan, le habla de los gigantes de Galeia. No sabemos qué le respondió en ese momento Harald, porque eso finalmente también es un misterio ahorita que no conocemos con respecto a estos gigantes. Le menciona que necesita 2 frutas del diablo muy importantes para cumplir su deseo. Y esto nos lleva a veces a teorizar un poquito sobre las posibles frutas que hoy en día tiene Teach, ¿no? Pero él específicamente menciona que en Elbaf había una fruta del diablo de sumo interés para él. En su momento nosotros en el podcast llegamos a teorizar que pudiera haber sido en ese momento la Gomu Gomu no Mi o Hito Hito no Mi modelo Nika. Pero finalmente ya con lo que hemos estado viendo en los últimos capítulos, pues ya no sabemos si realmente es esa fruta, ¿no? Y esto lo relacionamos por la gran relación que tienen los gigantes con el dios Nika, ¿no? Pero bueno, pasa el tiempo y pues se viene uno de los momentos más importantes para la historia de One Piece. Un momento en que nosotros asumíamos y de viva voz de nuestro querido Parra salió que nunca íbamos a conocer. Y este flashback nos deja y nos muestra lo que fue el incidente de God Valley. Las verdaderas razones por las cuales se dan este incidente. Y este es otro de los puntos pues más importantes de la historia de Sebek. En este punto no lo sabíamos hasta que en el camino finalmente sabemos qué es lo que pasó en el incidente de God Valley. Sabemos que iba a haber una cacería de tenryubitos. Sabíamos que había muchos esclavos. Yo también en su momento llegué a teorizar ahí de que toda la información que estaba filtrando Ginny se la hicieron llegar a los piratas con la finalidad de rescatar a Chucky. Y pues así se dio. En esa infiltración de información, Ginny mencionó que uno de los premios era Chucky, por consiguiente todos los piratas iban a salir a buscarla y rescatarla. Finalmente ella era, pues vamos a llamarle la princesa de los piratas. Pero sobre todo, no se menciona, pero Ginny sí le comenta a Kuma y a Ivankov cuando estamos en el flashback de Kuma, que sí mencionó los tesoros que había. O sea, ella sí tenía el desglose de los tesoros. Y eso también incitó mucho a los piratas a lanzarse a la búsqueda de ellos aquí en God Valley. Sin embargo, pues no sabíamos que había otro motivo más fuerte involucrado en esto para Sebek. En el camino rumbo a God Valley, pues como ya lo mencioné, nos volvemos a topar con Harald. Harald en ese entonces, pues vamos a llamarle, ya empezaba a convertirse en un perro del gobierno mundial y busca detenerlo. Sin embargo, pues es derrotado por Sebek. Pero antes de ser derrotado tuvieron una conversación en donde Sebek se sincera con su gran amigo y le menciona la realidad de por qué él quiere ir a God Valley. Él quiere ir a God Valley no por otra razón, sino porque quiere ir a salvar a su familia. Resulta ser que Roxy Sebek era un hombre con una esposa y un hijo. También recordaremos esto porque no lo mencioné antes de este evento. Cuando Shaki se va a la isla pirata,
ella abre un bar, en ese bar llegaban los piratas más famosos y en algún momento hubo un encuentro con el mismo Goldie Roger en ese lugar. Pero como todos sabemos, Shaggy no permitía que hubiera conflictos dentro de su bar, entonces pues finalmente todos se limitaban a platicar. Durante esa visita también se mencionó y hizo como que un pequeño guiño a esta situación que está viviendo Sebek, porque de Big Mom salió el comentario de que se le ve muy feliz y de que esa felicidad solo se la puede proporcionar tal vez un hijo. Pero bueno, en esta parte de la historia queda confirmado que Roxy Sebek era padre, era un esposo y que tenía la fuerte necesidad de ir a rescatar a su familia. Nakamas, si quieren ir comentando algo, lo estamos viendo aquí por el chat. Entonces estamos disponibles. Les mandamos un saludito a Inja, Desconocido, a Angie y a Indra. Un saludote, Nakamas. Bueno, continuamos. Entonces se sincera con Harald. Harald se siente frustrado y finalmente lo deja ir. Y todo parece indicar que fue, pues, fingiendo ser derrotado por Sebek. Todo parece indicar que ahí quedó. Al llegar a God Valley se da uno de los incidentes más trascendentales de la historia de Oda, en donde pues varias facciones se dan cuenta de lo que hace el gobierno mundial, como por diversión para la gente de Marillois, de esa gente que se sienten dioses realmente, y esto nos pone a dudar, ¿no? O sea, realmente la moral en dónde está ubicada. Y parte de esto nos lleva a este debate. O sea, esta gente, pues por diversión hacía cacerías humanas. Y entre todos los premios había incluidos hasta miembros de otros clanes o razas. Porque otra de las revelaciones más importantes que tuvimos también durante esta etapa y en la plática que hubo con Harald, pues es el origen de Sebek, porque se revela que Sebek no es Roxy Sebek, su verdadero nombre es David D. Sebek. Con esto nosotros pensábamos que iba a quedar relacionado con el tema de la D, lo del apellido David, pero pues todo parece indicar que no. El tema de la D todavía va a transcurrir un poquito más y creo que pues vamos a tardarnos más en saber qué ocurre por ahí, ¿no? Esto pues también nos lleva a ver que en God Valley el clan Davy ahí habitaba, porque nos narra Oda en esta parte cómo el clan Davy protegía a la esposa y al hijo de Sebek, que a su vez se confirma el hijo de Sebek es Marshall D. Teach, que muy probablemente va a ser David D. Teach en el futuro. Pero bueno, con esto se nos confirma, y también parte de esta cacería humana nos llevaba a acabar con el clan Davy, que más adelante nos va a dejar algunos comentarios ahí que son lo que nos muestra Sebek durante su segundo encuentro con Imu. De manera resumida, pues esto ya lo hemos venido analizando en el semana a semana con los capítulos. Y pues finalmente pasa lo que tenía que pasar, ¿no? Se da el encontronazo entre Imu y Sebek queriendo salvar a su familia. Nos damos cuenta que su familia es un punto de flaqueo para él porque fue donde mostró su debilidad y eso le sirvió a Imu para aplicarle un Domi Reversi. Con esto él le rompe su voluntad y nos enseña también hay algunos puntos de esta técnica con la cual nos vamos a enfrentar ya próximamente en el tiempo real de la historia cuando regresemos a Elbaf, que Luffy está próximo a toparse con el mismísimo Imu para ver este punto, ¿no? En esta parte de la historia comienza pues a darse esa nueva pelea entre estos dos grandes. Y se nos vuelve a mostrar
realmente el lado de Sebek, porque también uno de los acontecimientos que pasamos desapercibidos ahorita en esta narración, discúlpenme Nakamas, a veces es un mundo de información, a veces concentrarlo y esto pues se nos van a veces los detalles, ¿no? Pero también vimos un caso donde los piratas Rocks en su caminar eh, van por algunas ciudades, según ellos saqueando, robando, destruyendo, pero la realidad es que iban liberando ciudades de regímenes corruptos. Y eso lo vimos con uno de los ataques que tuvo este grupo de piratas, cuando fue declarado que 2 años antes de que fuera el incidente de God Valley, en ese transcurso de tiempo, se da por fundada la era de Sebek como el hombre más fuerte del mundo. Y como el hombre más fuerte del mundo llega este momento en el incidente de God Valley y él se tiene que enfrentar al dios del mundo que muy pocos conocen. Como ya se los mencioné, empezamos a ver un poquito que se le rompe un poco la voluntad a Sebek, lamentable y tristemente, y esto le vale para que sea dominado por el Domi Reversi. Nos explican que finalmente su esposa Eris, que también era una pirata, y su hijo Teach son salvados de la mano de Bartolomeo Kuma, ¿no? O sea, finalmente el incidente de God Valley yo creo que después lo vamos a analizar más a detalle, porque fue, pues vamos a llamarle algo así, una historia muy amores perros aquí del cine mexicano, donde tantas historias se entrelazan. Y sería muy interesante saber si todos los involucrados estuvieron conscientes de esta situación, ¿no? Hablando del tema de la familia y de la debilidad de Sebek, me hizo recordar también un poquito el tema de Dragon, de cómo se olvidó de Luffy, ¿no? Pero después se lo explica a Kuma y le dice que la debilidad de un padre siempre es su hijo. Con esto, pues también volvemos a analizar un poquito el tema de Sebek en si es bueno o es malo, porque realmente aquí nos está demostrando que fue más padre que muchos de los padres que han salido aquí en One Piece, y se vale decirlo, incluyendo al mismo Roger e incluyendo al mismo Dragon, ¿no? Pero bueno, finalmente se da la pelea, Sebek es dominado, es forzado a acabar con su clan. Gracias a estos factores, algunas personas del clan se salvan, como es el caso de su esposa y de Teach. Y se da la batalla crucial en donde se tuvieron que unir Roger y Garp, ¿no? Ambos yo considero que sí estaban en su prime, ¿no? Al menos Garp sí lo dejamos ver en su prime. Después analizaremos un poquito más a Garp en este tipo de dinámicas, Nakamas. Porque a mí también no me dejó muy satisfecho el rol que él jugó, pero como lo menciono, esa va a ser otra historia. Con esto pues ya sabemos, se unen ellos dos y consiguen derrotar de una manera muy triste, porque pues finalmente se ven obligados a acabar con la vida de Sebek, o al menos dejarlo en condiciones para que llegue otro maldito traidor, el cual después tendrá que ser enjuiciado, espero yo, de las manos de su propio hijo, y apuñale de la manera más cobarde a Sebek. En resumidas cuentas, este flashback nos deja un gran personaje. Sí me gustó mucho el personaje de Sebek. No lo considero mi top 5, sí mi top 10. Le dio, pues yo considero un desarrollo bueno en la historia a Oda con él. Y nos deja, creo que a todos, un buen sabor de boca. Y aquí es donde empezamos el debate. Después de este resumen, Nakamas, empezamos el debate en nuestra querida flota de spoilers, donde de manera muy activa Lucas ayer andaba medio dormido, hay que decirlo. Lucas, cuando se lo propone, es muy activo, pero cuando anda dormido nos tira locos. No es cierto. Un saludote a Lucas. Empieza Alan, empieza Mike a comentar sus puntos de vista, en donde definitivamente yo no entendí muy bien el punto de Alan. Creo que necesitamos desarrollar un poquito más el tema.
Y Mike pues sí se suma a la causa de Lucas, de que se ve que es un pirata malo, pero Lucas suelta un comentario que es el parteaguas. Y este comentario es: ¿qué demonios significa ser un pirata verdadero en One Piece? Entendamos el concepto de piratas. Nosotros como piratas estamos esperando ver a un personaje lleno de maldad que por conseguir los tesoros, por conseguir pues no sé, territorio, poder, hacen lo que tengan que hacer sin respetar ninguna ley. Y eso tenga que ser robar, matar y hacer alguna otra atrocidad. Esos son los primeros conceptos que se nos vienen a la mente cuando estamos hablando de este tema de los piratas. Y es donde Alan también entra y nos comenta que para él todos los personajes en One Piece se le hacen muy grises, no hay extremos. Durante esta conversación salieron nombres como los de Kid, Don Flamingo, Kaido, Big Mom, como ejemplos de piratas, ¿no? En donde, pues básicamente yo creo que en la obra de Oda sí no lo ha enseñado de esa forma, o sea, sí son grises, los personajes sí son grises, no existe un extremo de bueno y malo. De hecho, en mi opinión, considero que pues Oda lo que nos ha ido enseñando es que el bueno ni es bueno ni el malo es malo, ¿no? Algunas preguntas surgieron como ¿qué se necesita para ser un pirata de verdad? Barba Negra es más pirata que Luffy. Y pues me gustaría saber si ustedes tienen alguna opinión al respecto. En mi caso es donde yo empiezo a dar mi punto de vista. Y yo menciono que Luffy es un pirata 100% de acuerdo a cómo lo está marcando la historia de Oda. Finalmente él ha hecho muchas cosas en donde, ¿cómo podemos llamarlo? O sea, también dice que está haciendo piratería, pero no es así. Él ha salvado a muchos reinos. Ya salvó a Arabasta, salvó a Dressrosa, salvó el reino de Wano. O sea, finalmente está haciendo cosas buenas, disfrazada, y lo que la gente o el gobierno, que es quien tiene el control y deberían de ser los buenos, lo están ocultando por otro lado, haciéndolo ver como un malvado, ¿no? Sobre estos puntos es donde también Mike mencionó puntos bastante acertados, que Sebek tenía un hambre de poder, tenía un código en su tripulación. Eso pues vamos a dejarlo un poquito más o menos a medias, pero como ya lo veníamos platicando ahorita en el transcurso del resumen, pues sí nos hemos dado cuenta de que Sebek sí tuvo tintes buenos y tuvo tintes malos. Él, cuando se presenta con Imo, le dice que él tiene que ser el rey del mundo. Y eso pues yo creo que a muchos de nosotros nos impacta y nos hace decir que pues sí, lo que él está buscando es poder y lo que busca es hacerse del mundo. Entonces pues son los puntos en donde nos hace pensar. Sin embargo, ¿qué es para él ser el rey del mundo? En el mismo podcast lo hemos comentado ya algunas ocasiones. Durante el análisis de estos capítulos, comentábamos ese punto de que tal vez el ser el rey del mundo es deshacerse de Imu e imponer un nuevo orden mundial. Yo creo que a eso es a lo que se está refiriendo. Y pues ya analizándolo desde la perspectiva en la que se encuentra el mundo, pues ¿qué podemos decir? O sea, ¿realmente es malo? Yo en lo personal creo que no. Basándonos en esto, podríamos decir entonces, ¿los piratas son los verdaderos malos de la historia de One Piece?
Luffy, ¿cómo lo podríamos analizar tal vez? Luffy no es un héroe clásico, Luffy actúa por lo que él cree que es correcto, que realmente si lo analizamos desde un punto de vista moral, pues tal vez sí es lo correcto, hacer el bien, o sea, él tiene esa naturaleza. ¿Qué otro punto tenemos? Busca un mundo de igualdad, o sea, él busca que toda la gente tenga acceso, por ejemplo, a comer. En el arco de Wano, pues él no soportó la idea de que la gente no tuviera que comer, o sea, para él eso es un crimen y tiene que buscar la manera de cómo revertirlo. Skypiea también pues llegó a salvar un reino en donde al final nos hizo creer que iba a robar algo que la gente, él no lo sabía, él piensa que sí hizo su labor pirata. Pero la gente le iba a regalar ese tesoro, ¿no? El tesoro que según se estaba robando. Muchas personas los consideran demonios. Actualmente en el incidente de Egghead, pues así los pintó Morgans. Pero eso volvemos a lo mismo y son matices con los que el gobierno está tratando de llevar a todos los piratas que son la clase que les genere, que pues son como una piedra en el zapato para ellos, para ejecutar todos sus planes, pues quitarlos del camino desde un discurso que ellos gobiernan. Entonces, estos son los puntos que nos hacen reflexionar mucho. En lo personal, para mí mi opinión es ni Zebek ni ningún pirata es malo. Todos tienen sus razones. Al principio pensábamos que sí eran malos, pero ya nos hemos dado cuenta que dentro de la narrativa de Oda, él los va cambiando, los va maquillando. Ya lo vimos con Bartolomeo Kuma, con el tirano, que de tirano no tenía absolutamente nada. Hoy Zebek nos muestra otra faceta y eso yo creo que también lo vamos a estudiar más adelante cuando estemos viendo las razones, cuando conozcamos un poquito más de cómo Roger se lanzó a la búsqueda del One Piece, porque Zebek sabía cosas. En lo personal creo que es el personaje que ahorita tiene más conocimiento. No sé si él después se va a relacionar con la gente de Ohara, va a tener alguna relación ahí o con el mismo Clover. Pero él sabía muchas cosas. Lo que sí nos llamó mucho la atención es que nunca mencionó el One Piece. Él mencionaba otro tipo de cosas. Y no dudamos ni tantito que en esas reuniones que tuvo con Roger en la isla de Hachinosu, en el bar de Shaki, hayan platicado cosas y eso haya sido lo que incitó a Roger a buscar el One Piece. En resumen, a manera personal, reitero, no es malo Zebek, no es malo Luffy. Luffy va a seguir otro tipo de historia a lo que decía Lucas, de que si hoy lo viéramos de cierta manera, el One Piece tendría que seguir de la mano de Zebek. No creo, Luffy va a seguir, Luffy está trazando su propio camino. Tienen algunas similitudes, pero cada quien va a ir por su lado. Entonces, no creo que ninguno de los dos sean malos. Necesitamos analizarlo un poquito más. Y espero que en estos espacios en el futuro estemos analizando así temas a detalle de los arcos o de algún punto que nos llame la atención en el manga. Aprovecho este momento, Nakamas, ya que hicimos el análisis de Zebek, pues me gustaría compartirles los que son para mí los 5 momentos más importantes de la vida de Zebek, ¿no? Por el momento ahorita no los tengo ordenados, nada más los iba yo anotando y pues los vamos los vamos comentando. Sí me gustaría saber también de parte de ustedes cuáles son esos momentos, ¿no? El momento, pues yo número 5, y esto sí lo digo porque sí me dejó con un sabor amargo. No me esperaba un final así, fue su caída en God Valley.
Por un lado nos enaltece a un Garp y a un Roger, principalmente a un Garp a mi punto de vista, pero creo que Sebek tenía que haber dado más. Lo que sí genera ese desprecio hacia Garling por cómo cerró la vida de Sebek, que eso sí fue algo muy desleal. Finalmente, para los personajes que rodearon este momento, Oda supo enfocar muy bien la historia. Para él creo que fue un cierre un tanto inconcluso. El otro momento importante para mí es cuando le cuenta a Harald que él es un Davy. Recordemos también que cuando es Davy, en su momento pensábamos que tenía que ver con Joy Boy, pero creo que ya nos dejó claro que no va a caminar por ahí, porque cuando se enfrentó a Imu, sí le dejó claro que a quién le tenía más miedo, si a Davy D. Jones o a Joy Boy. Entonces son dos cosas distintas. Esto también reafirma mi teoría de que Luffy va a ir por otro lado. Ese es otro de los momentos más importantes. O sea, a mí me gustó esta parte, y cuando lo leí en el manga y desde los spoilers, o sea, me generó alegría saber esto. Yo creo que hasta lo pondría en el punto número 4, pero ahorita lo anoté en el 3. Y es lo del plan de Elbaf y Galeila, y cómo se va relacionando ahorita con la historia actual, y yo creo que aquí es donde va a entrar Loki. Pero finalmente es donde yo voy. Sebek sabe muchas cosas. Sebek sabe de qué es lo que se necesita para derrocar a Imu, y muy probablemente sabe qué es o quién es Imu. Entonces necesitaba también juntar estas piezas. Lo que me lleva a pensar, y a ustedes también me gustaría saber su opinión, es si Roger conoce todo esto, porque de aquí podemos aventarnos un análisis más adelante de lo que va a ser el ajedrecista de One Piece. Pero bueno, eso se los dejo guardados porque se lo vamos a platicar después. Momento muy épico para mí, cuando se conoció con Harald y tuvieron ese choque de espadas. O sea, demostrar el poder de ambos, la viñeta, el tamaño gigantesco de Harald contra un humano común y corriente dando ese golpe, porque pues también todo nos da a entender que Sebek no era usuario. Necesitaba las frutas, pero nunca se mencionó ni se vio que usara frutas. Entonces, él, al igual que Roger, es más, me atrevo a decir que hasta en este punto de la historia, él tiene el haki más fuerte por encima de Roger. Y finalmente, este sí es un momento que me gustó muchísimo, y creo que es el que le gustó a todos. El momento en el que se mete a la habitación de las flores y se atrevió a amenazar a Imu. Con tremendas pelotas se metió y amenazó a este personaje. Definitivamente, Rox D. Sebek va a pasar como uno de los grandes personajes de One Piece. Me gustó cómo se desarrolló, no es malo, y es más, viendo su voluntad, empiezo a dudar de si realmente Teach es malo. Eso también lo estaremos analizando más adelante en este tipo de lives. Nakamas, les agradezco mucho su tiempo, espero les haya gustado esta actividad, y pues espero estarla haciendo de manera más frecuente. No se olviden de seguirnos, de darnos un like, de suscribirse, y de que cada vez que estemos aquí conectados pues se sumen y se pongan a platicar con nosotros. Finalmente esto es para generar una comunidad de One Piece. Los saluda su amigo Manuel y nos vemos en el nuevo mundo.